Buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos una semana más en nuestra reunión, como cada domingo, de lectura y reflexión del libro de los espíritus. En esta oportunidad me presento. Mi nombre es Amarilis Zavala. Voy a estar acompañándolos de la mano del ponente Néstor Avilán, quien es educador de filosofía de la Universidad de Carabobo y que pertenece, miembro activo espiritual de Cardesiano. En esta tarde de hoy vamos a hablar del capítulo séptimo, denominado Ley de Sociedad, que se divide en 3 secciones: necesidad de la vida social, vida de aislamiento y lazos de familia. Comenzamos como de costumbre con la oración inicial. Para ello pedimos la unión en mente para poder abrir las puertas, pedir permiso y que lo espiritual nos acompañe en esta hora de conocimiento, de esclarecimiento, de ayuda para con nosotros, los que estamos, los que no estamos, los que vemos y los que no vemos. Padre mío, en esta tarde te pedimos permiso para iniciar la charla, en donde podamos todos participar, podamos todos comprender, entender y analizar todo el conocimiento recibido a través de Allan Kardec, del codificador, que podamos en este capítulo de hoy poner en práctica el mensaje que nos trajo, todo el conocimiento, todo la reflexión que hay detrás, y la escuela que nos deja para seguir adelante. Néstor, cuando quieras puedes iniciar. Bien, muchísimas gracias por la oportunidad, por este tan bonito momento. Pocas veces he tenido la oportunidad de compartir este tipo de conocimientos. Es mi primera vez y agradezco a la Sociedad de Hermanos Fraternales, la que está en Caracas, con su hermano Yixiro. Y bueno, por aquí estaremos dando un aporte, como lo decía Amarili, desde la formación que uno ha ido recibiendo del campo espiritual y la formación en lo que es la filosofía, fundamentalmente en el ámbito de la antropología, que tiene que ver en esa búsqueda del hombre y sus circunstancias, ¿no? Entonces empezamos, Amaril. En este capítulo séptimo, Ley de Sociedad, comienza la primera sección en necesidad de la vida social, se llama. La primera pregunta dice, le pregunta Allan Kardec a lo espiritual. Pregunta 766. ¿La vida social está en la naturaleza? Y la respuesta es la siguiente. Ciertamente, Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. Dios no ha dado inútilmente la palabra y todas las otras facultades necesarias a la vida de relación. Durante todo este capítulo se nombra mucho la palabra sociedad. Para ello buscamos su significado para contextualizar esta palabra. Sociedad no es más que el conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Sí, esta primera pregunta que hace el hermano Kardec es una pregunta que es vital para nosotros porque si nosotros comprendemos nuestra naturaleza, la naturaleza humana, nuestra condición es fundamentalmente una condición de relación. El hombre desde su creación es una creación en relación. No puede vivir aislado del otro porque su naturaleza
desde que se concibe hasta que muere, es un proceso constante de estar con el otro. Y definitivamente, como lo planteé allí, tanto la palabra como todas las facultades no son un producto totalmente completo de un solo ser, sino que es un complemento de seres que se van recreando y que cada una de ellas le va permitiendo a él complementarse. No hay palabra, no hay hecho, no hay acción evolutiva donde el ser humano lo puede hacer solo, sino que necesariamente el que está al lado en esta condición del planeta lo hace desde una perspectiva de conjunto. Por eso que indudablemente nuestra condición social es fundamentalmente de ser un ser social, un ser de familia, un ser junto con el otro. Cuando vemos eh, la vida de Jesús, nos damos cuenta que en la vida de Jesús, él como hombre, como ser espiritual de alta altura, no viene solo, sino que viene justamente acompañado de una comunidad que desde el inicio de su misión hasta su término está siempre ligada a él. Entonces, por eso es que es necesario entender que no evolucionamos solos, sino que evolucionamos junto con el otro. El otro no es una disposición más, no es un objeto más, es justamente el que nos permite a nosotros adherirnos, confiar y también evolucionar. Un poco para complementar, el, los hermanos dicen que las facultades son, o sea, nos dan el don de la palabra y las facultades necesarias a la vida para la relación. Nosotros estamos al servicio del otro, nosotros somos complemento del otro y nuestras herramientas que han sido dadas como ser tienen que estar al servicio del otro y la sociedad se presta, el camino evolutivo de cómo estamos desarrollados se presta para este hecho, para que podamos vivir en comunidad, uno complementando al otro. En la pregunta Sí, por eso, 767, ¿sí? sí, por eso es que venimos en familia y la familia dentro del núcleo del crecimiento y de la evolución del espíritu es vital porque es la primera sociedad en la cual nosotros debemos multiplicarnos y debemos replicar nuestra acción de amor y de caridad. En la pregunta 767, Kardec le hace a los hermanos la siguiente. ¿El aislamiento absoluto es contrario a la ley natural? Y la respuesta es la siguiente. Sí, puesto que los hombres buscan por instinto la sociedad y puesto que todos deben concurrir al progreso ayudándose mutuamente. Este es un elemento que es bien interesante y aquí los hermanos usan una palabra clave que es la palabra instinto, que nos evoca a la condición primera, a la condición que aún está preconcebida antes de la conciencia. Es decir, todo ser humano tiende a buscar apoyo para su evolución, para su crecimiento, para su fortalecimiento, como punto inicial en el instinto de crecer en una sociedad, es decir, crecer en un conjunto de valores donde la alimentación, el cuidado, la educación, es necesaria la relación junto con el otro. Por eso es que no es posible bajo ninguna circunstancia el que exista el aislamiento absoluto, porque ello significaría de inmediato para cualquier ser humano la muerte, porque necesita acoplarse y vivirse con el otro para que entonces esta vida pueda complementarse. Por eso es que es imposible que el ser humano pueda desde cualquier circunstancia aislarse
en el planeta de cualquier tipo de sociedad. Siguiente. Pregunta 768. ¿El hombre al buscar la sociedad obedece únicamente a un sentimiento personal o bien tiene ese sentimiento un fin providencial más general? La respuesta. El hombre debe progresar. Solo no puede hacerlo porque no tiene todas las facultades y le es preciso el contacto de los otros hombres. En el aislamiento se embrutece y se debilita. Ningún hombre tiene facultades completas. Por medio de la unión social se complementan los unos a los otros para asegurarse el bienestar y progresar. Por eso, necesitándose unos a otros, han sido hechos para vivir en sociedad y no aislados. Hay un texto evangélico que me llama profundamente la atención y que viene a complementar esta pregunta, que es la parábola de los talentos. Cuando Jesús se la da a la comunidad y se las desarrolla, una de las cosas que le dice es eso: si tú tienes un talento, es para que tú lo pongas en práctica, para que tú lo vivas en la sociedad y para que tú, esto que se está dado, el 5%, el 10%, el 100%, sea compartido, porque es la única forma que se tiene para evolucionar. Y es interesante que en la misma parábola se dice que hay uno de ellos que dice: yo agarré el talento y lo escondí. Es decir, utilizamos la metáfora de que lo aislé, de que no lo puse al servicio, y Jesús es bastante severo y le dice, eh, siervo malvado, porque te di en condición una facultad, te di un bien para que tú lo pusieras en práctica, y tú sencillamente lo escondiste, te aislaste y no lo pusiste al servicio. Esto significa definitivamente tanto la muerte física, pero también la muerte en el campo espiritual, porque todo hombre, todo ser, viene siempre con un talento, viene con una facultad que indiscutiblemente, al colocarla al servicio de los demás, significa progreso para él y progreso para la otra persona. Entonces es necesario que nosotros entendamos que no se puede progresar sin el contacto, sin establecerse en una íntima unión con los otros, sabiendo que todos tenemos talentos y que todos tenemos esas facultades hermosas de trabajo que es necesario brindarlas a cada hermano que se necesita. Yo creo que aquí, para complementar, nosotros como espíritas debemos entender que el accionar del otro me ayuda y me favorece en mi crecimiento, desde cualquier ámbito, no solo porque me aporta probablemente con el ejemplo o con la palabra, sino también cuando es adverso a la situación que yo quisiera tener. Si hay personas que encontramos en nuestra vida que nos hacen trabajar la paciencia, nos hacen trabajar el amor, nos hace trabajar en el ego, en el orgullo. Entonces, de esta manera, en contacto con el otro, nosotros crecemos y aportamos también en los demás. La misión aquí y el esclarecimiento y el llamado de atención de nosotros es ver siempre cómo influimos en los demás. ¿Qué hice yo? ¿Qué dejé yo en el otro que le pueda ser de provecho para su purificación y para la de nosotros mismos? Debemos entender que este plano donde nosotros nos encontramos en este planeta es de expiación y prueba. Y todo aquel que se presente con nosotros, que en algún momento forme parte de nuestro entorno laboral, familiar, o que simplemente nos cruzamos en minutos en el camino, es instrumento para nosotros progresar y nos sirve para estar conscientes de qué hay detrás, cuál es la causa, cuál es el efecto, qué hay en su accionar que me lleva a mí a responder de una manera o de otra. Entonces siempre tenemos que estar alertas y siempre tenemos que estar prestos para el servicio del otro, para entregarnos hacia el otro
no solo materialmente, sino también mentalmente y espiritualmente, que es lo que se espera en nuestra misión de encarnación, de purificación y de crecimiento en el paso corpóreo. En la segunda sección se denomina vida de aislamiento, voto de silencio. En la pregunta 769, Kardec le hace a los hermanos el siguiente comentario con pregunta. Se concibe que, como principio general, la vida social está en la naturaleza, pero como todos los gustos están también en la naturaleza, ¿por qué sería condenable el gusto por el aislamiento absoluto si el hombre haya en él la satisfacción? La respuesta: satisfacción egoísta. También hay hombres que hallan placer en embriagarse. ¿Tú lo apruebas? Dios no puede tener como agradable una vida por la cual se condena a no ser útil a nadie. Sí, aquí viene un tema que nosotros estuvimos viendo a Marilis y yo y nos parece que era un tema bastante importante que tiene que ver con el silencio, ¿no? Eh, el silencio tiene toda una connotación para nosotros vital y que es necesario que nosotros entendamos que la vida de aislamiento y una vida en silencio es una vida que hay que hacerla estableciendo equilibrio, pero no yéndonos a los extremos, porque no podemos nosotros percibir, y ya eso lo viene diciendo Allan Kardec desde la pregunta 767, donde se habla del aislamiento como una opción importante para que la persona pueda evolucionar. No hay evolución en la medida en que yo me encierro, en la medida en que yo como ser humano encuentro que ese progreso o entre comillas, ese avance que tengo de conocimiento, de sabiduría, me quede solo para mí. La moral y la caridad, que son ejes de la salvación, se dan justamente en la comunicación y en la convivencia social. Es por ello que no es posible que aunque a alguien le guste el aislamiento, pueda verse eso como un mecanismo evolutivo, sino que más bien es un mecanismo que probablemente me pueda encerrar a otros temas profundos que pudieran fácilmente caer en la depresión y en el suicidio, porque eso es lo que lamentablemente muchas veces te hace ver la oscuridad, que te aísla para que tú no progreses y cuando no progresas entonces caminas hacia todos esos problemas que anteriormente hemos dicho, donde no le encuentras sentido a la vida, no le encuentras sentido al amor y tu vida se te convierte en un gran caos porque sencillamente al no ser útil a ti mismo, tampoco le eres útil a los demás. Hay que estar muy pendiente porque en la sociedad de hoy en día, no solo, o sea, nosotros podemos ver el aislamiento como que nos vamos a una montaña y nos perdemos allí perdemos el contacto con los otros seres humanos, con nuestros hermanos. Pero también hay otro tipo de aislamiento que te absorbe la sociedad en la cual estamos y es un aislamiento de trabajo o de solo producir riqueza material o de solo quedarnos centrados en lo material y no espiritualizarnos. El hecho de aislarnos de esa manera y de ver solo el punto de vista material genera un vacío profundo en el ser que termina derivando en una debilidad hacia el abismo, hacia pensamientos que no corresponden, hacia interpretaciones de la vida, dejas ver la luminosidad de la vida, dejas de ver el sentido correcto del mundo, porque nosotros instintivamente, así no lo queramos ver, nosotros sabemos a lo que venimos, nosotros sabemos que hay algo más de solo trabajar de cierta a cierta hora y de solo producir dinero. Hay otro tipo de trabajo que viene por instinto en la conciencia de nosotros del por qué estamos en este mundo y qué debemos realizar en función de nuestro crecimiento que nos llene y nos lleve a la purificación. Por eso es que hay muchas personas que dicen y que lo comprueban cuando se entregan al otro, cuando
viven para ayudar a los demás, cuando la caridad se hace parte predominante de tu ser, te llenas de una satisfacción y de un crecimiento y de una ilusión por la vida que no la puede pagar ni costear ningún trabajo, ninguna remuneración, ningún elogio que te pueda hacer otro. Nada más con la ayuda hacia los demás, tú vas llenando tu ser, porque ahí es cuando compruebas que la vida va más allá de la circunstancia en la que te encuentras o del modo de pensar que tenías anteriormente. Entonces, pendiente en esta etapa de nuestras vidas, en la sociedad que nos encontramos, en aislarnos en solo lo material, en las aplicaciones, en Instagram y en cualquier otro de uso de herramienta que sea pernicioso para nosotros y que no nos permita vernos más allá de una burbuja material. En la Sí, pregunta porque, 770, y Amarilis, claro, porque una de las cosas que tenemos que decir con respecto al tema de la sociedad, para profundizar lo que tú estás diciendo, es que la sociedad, al ser un ser social, también somos seres vulnerables y la sociedad nos puede ahogar con su dinámica. El hecho de que nosotros estemos en una sociedad que sabemos que tiene tantos conflictos y que nos lleva más que hacia la caridad, es hacia la destrucción, es necesario mantener esa conciencia siempre espiritual en el cual yo no me puedo ahogar en ella, sino que tengo que saber que aunque estoy en la sociedad, no pertenezco a ella porque ella tiene otras corrientes, otras necesidades que muchas veces están muy lejos del progreso y de la evolución a la cual nosotros queremos buscar, porque nosotros buscamos es un proceso más de igualdad, donde haya justicia, donde a todos se nos reconozca nuestro papel y nuestro valor como ser humano, donde el trabajo tenga una dignificación y que sea para el progreso de todos y no para el bien de algunos. Por eso entonces que es importante establecernos, sí, como seres sociales dentro de una sociedad, pero que no formamos parte de ella, sino que tratamos de instaurar la sociedad que quería Jesús, que era una sociedad mucho más igualitaria, mucho más justa, donde cada uno pudiera evolucionar y progresar. en la pregunta 770 le interpelan a Allan Kardec a lo espiritual. ¿Qué hemos de pensar de los hombres que viven en reclusión absoluta para huir del contacto pernicioso del mundo? Y la respuesta es contundente: doble egoísmo. Y dice, pero si esta reclusión tiene por objeto una expiación, imponiéndose una privación penosa, ¿no es meritoria? Pregunta. Hacer más bien que lo que se ha hecho de mal, esa es la mejor expiación. Evitando un mal cae en otro, puesto que se olvida de la ley de amor y caridad. Sí, esta pregunta cuando la estuvimos analizando, Amaril y yo, nos dimos cuenta de este elemento que es bien importante y que el mundo espiritual se lo hace ver al hermano, donde le dice que muchas veces la gente cree que aunque cometió un hecho abominable, no es digno de estar dentro de la sociedad, pero si hay un arrepentimiento y hay una acción de inflexión personal, lo importante es no aislarse, sino es ver cómo en este camino de reconciliación pide perdón y este perdón es un proceso en el cual él se va curando y va también regenerando todas esas fibras comunicativas con el otro, no aislándose en una cárcel tanto interna como externa, sino que es cómo evoluciono para enmendar el error y para aprender desde la caridad, para nosotros entonces caminar y así poderle dar sentido a todo. Como se decía anteriormente, no hay evolución si no hay este complemento en el cual yo como persona, sabiéndome un ser imperfecto, pero sabiéndome también un hijo de Dios, soy capaz de reconocer y al reconocer ir cambiando, ir transformándome e ir
descubriendo la caridad y también recibiendo la caridad de los hermanos, ya que ahí es donde se encuentra el verdadero camino. Todos definitivamente en esta circunstancia de planeta cometemos errores y estos errores probablemente nos lleven a una condenación, pero si hay este camino de reconciliación, de conciencia y de movimiento, encontraremos en el otro la posibilidad de construir perdón y de construir la caridad y así el progreso. El hermano cuando dice doble egoísmo, es porque nosotros servimos de instrumento para expiar en otros y el otro nos sirve de instrumento para nosotros expiar nuestras faltas. Entonces, en la medida que nosotros entendamos eso, en la medida que nosotros entendemos que la gente no se cruza en nuestro camino por casualidad, sino por causalidad, de que hay un fondo, de que hay un trasfondo en cada accionar, de que detrás de cada persona hay una historia de reconciliación, una historia que uno debe reconciliarse con su propio historial en el paso del planeta, que uno debe ver al otro desde otra óptica, desde una óptica más psicológica, una óptica en donde nosotros veamos el proceder de la persona, el por qué actúa así y en qué me beneficia a mí, qué me está haciendo ver este hermano, en qué me está probando, en qué influyo yo sobre los demás, qué estoy haciendo yo con el otro. En esa manera nosotros vamos a poder ir depurando, ir creciendo. Y este capítulo se ve sencillo, pero realmente este capítulo es pilar en el mundo de nosotros donde habitamos, que es de expresión y prueba, porque la sociedad está muy dañada y está muy dañada porque nosotros hemos olvidado las bases del por qué vinimos y para qué vinimos. Nosotros hemos olvidado la psicografía fundamental que nos trajeron a través de nuestro hermano Moisés, que es amar a un solo Dios sobre todas las cosas, no robar, no mentir, no codiciar la mujer ajena, el hombre ajeno. Todas estas leyes que vinieron literales, que no hay mayor interpretación sino la justa de la palabra, de lo que dice. El hecho de olvidarlo, el hecho de aislarnos y de hacer un lado la vista y de no interiorizar y de dejar pasar todas estas lecciones, ha hecho que hoy en día los roles estén todos desvirtuados, que la sociedad no está en el punto correcto, de que no podamos vivir en armonía fraternalmente los unos a los otros, que ni siquiera dentro de los senos familiares haya una unión realmente de amor y de ejemplo, donde está desvirtuado los roles de cada persona que integramos esta sociedad. Entonces, es fundamental este capítulo y es el pilar del por qué estamos así, por qué hay tanto vacío y por qué no nos sentimos del todo correctos y el por qué no sentimos que hemos avanzado o que hemos desperdiciado las oportunidades. Es un llamamiento este capítulo a corregir para poder avanzar y para poder depurarnos y purificarnos, que es nuestro fin último entre todas las pruebas y entre todo nuestro accionar y nuestro paso evolutivo infinito que tenemos desde que fuimos creados. En el capítulo, la pregunta 771, Kardec interpela a los hermanos preguntando, ¿qué pensar de los que se alejan del mundo para consagrarse al alivio de los sufridos? Estos se elevan, responde el hermano, humillándose. Tienen el doble mérito de colocarse por encima de los goces materiales y de hacer el bien para que se cumpla la ley del trabajo. Pregunta, ¿y los que buscan en el retiro la tranquilidad que requieren ciertos trabajos? Este no es el retiro absoluto del egoísta. No se aíslan de la sociedad, puesto que trabajan por ella. Sí, esta pregunta para nosotros fue bien interesante porque lo decíamos, hay muchas formas de servir y de estar dentro del mundo donde pudiera concebirse la posibilidad, entre comillas, de un aislamiento y no es así, ya que hay mucha gente que se consagra a la contemplación de Dios y se consagra a la oración y la oración, como todos sabemos, es la energía más pura que nos conecta con el Padre
Y esta energía, cuando alguien la hace en conciencia y pensando en nosotros, se convierte en un gran fruto y un gran provecho para la humanidad, porque higieniza primero el mundo, se higieniza él y va también estableciendo conexiones con el mundo espiritual que son también necesarias, como el trabajo que se hace día a día junto con el hermano y con la hermana que se tiene al lado. La vida de oración, la vida contemplativa, esta vida que requiere una disciplina y que requiere una formación, ella también es evolutiva porque le permite a este hermano también entender que tiene formas de vivir, tiene formas de trabajar por el otro que probablemente no son las convencionales, pero que también son muy provechosas y que rinden también muchos frutos, ya que en la oración hay un alimento, en la oración hay una caridad, en la oración es la forma de mayor interpretación. Se dice que cuando tú oras para ti, Dios te escucha, pero cuando tú oras para el otro o pidiendo para el otro, Dios recompensa el doble porque definitivamente tú no estás pidiendo solo para ti, sino que estás pidiendo el bien para la humanidad y eso regenera el espíritu y también permite que haya el auxilio y que haya la asistencia hacia estos hermanos que necesitan definitivamente del auxilio y de la energía que nosotros sabemos que solamente Dios da. Cuando hay estos hermanos que en este sentido se aíslan, toman estos votos para dedicarse sencillamente a salir de sí, salir de los gozos materiales para crecer espiritualmente, bueno, ahí también hay evolución porque están poniendo al servicio estas facultades de conexión espiritual para que éstas sirvan de canales para el desarrollo y la energía de los otros. Sí. Por eso es que dice, esto no es un retiro absoluto del egoísta, no se aíslan de la sociedad, puesto que trabajan para él. La pregunta 772. ¿Qué debe pensarse del voto de silencio prescrito por ciertas sectas desde la más remota antigüedad? Responden los hermanos. Preguntad si es natural la palabra y para qué la ha dado Dios. Él condena el abuso y no el uso de las facultades que concedió. Entre tanto, el silencio es útil porque en el silencio te concentras, tu espíritu se hace más libre y puede entonces entrar en comunicación con nosotros. Pero el voto de silencio es una estupidez. Es indudable que los que miran esas privaciones voluntarias como actos de virtud tienen buena intención, pero se engañan, porque no comprenden bastante las verdaderas leyes de Dios. El voto de silencio absoluto, de la misma forma que el voto de aislamiento, priva al hombre de las relaciones sociales que pueden ofrecerle ocasión de hacer el bien y de cumplir la ley del progreso. Sí, bueno, como ya lo veníamos diciendo en reiteradas ocasiones, una facultad muy importante para nosotros los seres humanos es el don que se te da a través de la palabra, porque muchas veces comunicamos palabras, algunas nuestras, algunas por inspiración, muchos espíritas por facultades transmiten mensajes divinos y es la palabra aquella que permite establecer los vínculos afectivos y espirituales con otras personas, con estos seres que necesitan muchas veces de esta palabra, porque también tenemos que tener claro que la palabra es una energía muy poderosa que puede destruir, pero que también puede hacer crecer. Por eso es que es importante no quedarnos en estos votos de silencio, porque se priva el hombre de poder evolucionar, de poder crecer, de poder comunicarse, sino que más bien él necesita este tipo de acercamiento,
ya que sabremos y estamos convencidos que muchas veces se acercan un sinfín de hermanos de manera espontánea, que sabemos que no lo es, necesitando de un auxilio, necesitando de una palabra, necesitando de un consuelo, que no es casualidad, sino que es justamente en este llamamiento del progreso en el cual nosotros debemos estar conscientes que debemos estar siempre dispuestos a la palabra, a la enseñanza, al ejemplo, y definitivamente cuando yo hago este voto absoluto de silencio, como se plantea allí, es una estupidez porque estoy negando la posibilidad de transmitir ese mensaje misericordioso, esa palabra que definitivamente es una palabra de amor. Nosotros tenemos que estar muy distantes de las palabras de Jesús, pero cuando uno lee algunos libros, yo que estoy leyendo ahorita el libro Cumbres y Llanuras, hubo muchos hermanos que con solo un pequeño diálogo del maestro les sirvió de un altísimo progreso y eso le cambió radicalmente la vida, porque en la palabra iba la caridad, en la palabra iba el amor, y esta fue siempre el punto de referencia para que la persona cuando se sintiera en penumbra o que se sintiera en una situación difícil, consiguiera en ella esa energía que Dios te regala. Cuando, insisto, nosotros le damos una palabra a alguien, no debemos reconocerla como nuestra, sino que debemos reconocerla como un mensaje que nos llega para ser instrumento para los demás. Cuando entonces hago este voto de silencio, camino hacia lo contrario de mi naturaleza, hacia el aislamiento y evito mi progreso y evito ser instrumento de Dios. Por eso es que todo este tipo de votos de silencio, tal como le plantean y como se dicen, son una gran estupidez porque al final ninguno evoluciona en silencio. Hay una frase que comúnmente se habla en la doctrina, y es que se dice que Dios no te va a rendir cuentas, o al momento de rendir cuentas, no lo vamos a hacer por el mal que hicimos, sino por el bien que dejamos de hacer. Entonces, todos somos útiles dentro de la creación, todos formamos parte de un conjunto, todos somos medium y recibimos de alguna manera, por intuición o por sueños o por cualquier canal que podamos recibir, comunicación, y recibimos mensajes y venimos para ayudar y aportar. Entonces, el hecho de cerrar esa puerta y no ponerla al servicio de los demás hace que nos convertamos en egoístas y hace que desaprovechemos el paso que bastante preparación lleva y que bastante cuesta poder tener la oportunidad de encarnar, poder tener la oportunidad de dejar a un lado todo este saco lleno de malas creencias, de malos comportamientos que vienen arraigados milenarios en nuestro espíritu y que debemos aprovechar en la encarnación en los 80 años, 90 años que tengamos en paso por este mundo, para poder depurar y para poder agradecer las pruebas que tenemos, para poder verlas desde otra óptica, una óptica de crecimiento y de escuela, y decir en cada roce, en cada comportamiento que tengamos adverso a lo que nosotros deseamos, decir gracias Dios, gracias hermanos, por esta oportunidad de crecimiento que me estás dando a través de esta prueba. El entender, el analizar y el comprender el para qué estamos acá y en qué nos sirve y en qué nos beneficia actuar desde la óptica de la doctrina esclarecida por Allan Kardec, nos permite a nosotros aportar aún más, no solo para nosotros en nuestra purificación y crecimiento, sino para los demás, que es el llamado principal y la satisfacción de que nos llevamos de poder entender y comprender que estamos al servicio de los demás.
En la sección número 3 de este capítulo número 7 se denomina lazos de familia. Y en la pregunta 773, Kardec interpela lo siguiente. ¿Por qué entre los animales no se conocen entre sí padres e hijos cuando estos no necesitan los cuidados de aquellos? La respuesta. Los animales viven la vida material y no la moral. La ternura de la madre por sus pequeñuelos tiene como principio el instinto de conservación de los seres a quienes ha dado a luz. Cuando estos pueden bastarse a sí mismos, su misión está cumplida y la naturaleza no le exige más. Por esto los abandona para ocuparse con los recién nacidos. Está en silencio. Siguiendo con con el capítulo de ley de sociedad, entonces nos adentramos a un tema que es bien bonito y bien interesante porque habla sobre los lazos de familia como este primer elemento necesario para lo que será la evolución y el progreso del hombre, ¿no? Nosotros debemos que saber que nuestra primer lazo social es la madre y el padre. Y con la madre y el padre, entonces conseguimos toda una tradición genealógica que es importante tenerla presente y que para nosotros debe saber que parte como punto de referencia del instinto de la condición del estar en la tierra, porque la pregunta nos enlaza con la condición primera, que es la condición animal, y allí los hermanos le dicen, la ternura de la madre por su pequeño tiene como principio el instinto de la conservación. Cuando nosotros venimos al mundo, definitivamente cuando estamos con nuestros padres, el primer amor, porque el amor después se va transformando, el primer amor, punto de partida para el desarrollo evolutivo de los seres, es la conservación, es el cuidado que se aplica para cualquier condición de vida dentro del planeta. Los animales se cuidan entre sí y nosotros, por instinto propio de la condición humana, lo primero que hacemos es justamente eso, querer conservarnos, protegernos, y por allí pasa el tema del cuidado, del abrigo, de la alimentación como ese primer elemento de referencia, como ese lazo en el cual vamos a curtir posteriormente todo lo que tiene que ver el desarrollo del avance y del progreso. Entonces, el primer punto del progreso de una persona parte de allí, cuando tú entiendes que tu primer prójimo, que tu primer amor, que ese amor que tú viniste a trabajar y a concebir, lo debes conseguir primeramente en tu madre, en tu padre y en tus hermanos, que allí es donde está el complemento para el desarrollo de cada uno en evolución y en progreso. En esta pregunta, eh, la definición y hace énfasis en que los animales viven la vida material y no la moral. Lo que nosotros nos distingue, lo único que nos distingue de la vida salvaje y de los animales es nuestro uso de la conciencia. Y la conciencia está apegada a la moral, a las virtudes. Nosotros, eso no se negocia. Nosotros, bajo cualquier contexto, bajo el rol que desempeñemos como madres, como padres, como pareja, como empleados, como primos, como vecinos, nosotros tenemos que ir con el uso de la conciencia de la moralidad. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ante cada actuar, día tras día, nosotros tenemos que estar alertas y pendientes, porque si el instinto prevalece sobre la conciencia, actuamos como animales. Si nos dejamos llevar por los instintos, entorpecemos nuestra encarnación y la llenamos más de baches y de situaciones que no corresponden.
Nosotros vinimos a purificarnos. Nosotros necesitamos purificarnos para poder llegar al Padre. Nosotros necesitamos, en la medida que nos purificamos, ser instrumentos del bien, ser instrumentos para los demás. Y si nosotros no permitimos que la conciencia esté en el razonamiento lógico, en lo que corresponde, y no llenamos la conciencia de conocimiento, de cómo actuar, de qué hacer, de qué ver, más allá de lo material, nosotros nos entrelazamos en esta sociedad corrompida, en este círculo vicioso, donde sobrevive el más apto, donde mientras más malo mejor te va, y terminamos llenándonos de un vacío, llenándonos de situaciones que no corresponden. Por eso es que el uso de la moral nos va a permitir a nosotros estar en un estado vibratorio que nos va a colocar superior a las situaciones, que nos va a dar el esclarecimiento y nos va a dar la intromisión y la ayuda presta de los hermanos para poder sobrevivir a las situaciones que nos vienen y a la toma de decisiones. Porque en la medida que tenemos la conciencia limpia, depurada, alerta ante las situaciones, las decisiones que tomemos van a ser las más acertadas posibles y en beneficio no solo de nosotros, sino de los demás. La familia, los lazos de familia, como bien lo sabemos, vienen de encarnaciones milenarias, o sea, no un hijo, el que tenemos como hijo, el que tenemos como hermano, no es cualquier ser, es un ser que hemos conocido en diferentes encarnaciones y de la cual nosotros hacemos un sello bajo la sangre en una encarnación que nos une, pero también nos une las malas costumbres, las malas creencias y los malos actos que hemos hecho entre nosotros y que venimos a pagar y a depurar y a solventar a través de la carne. Entonces, cuando veamos a nuestros hijos, veámoslos con los ojos espirituales, veámoslos como corresponde, qué situación trae este hermano, qué situación trae esta pareja que me hace a mí crecer. Los lazos de familia nunca se rompen, los lazos de amor no se rompen. Todo el que transita como núcleo familiar lo hace por un motivo. Está en nosotros identificar los hermanos que corresponden a nuestros lazos y a nuestro árbol genealógico, los que corresponden dentro del núcleo. Nosotros puede que un vecino te hiera y no te afecta, pero que te hiera un hermano, que te hiera un hijo o la pareja, ahí es donde está el orgullo, el ego, ahí es donde está el dolor, ahí es donde está el sufrimiento. La base de la sociedad es la familia. Nosotros tenemos que proteger la familia, proteger las virtudes, el ejemplo. Cada quien desde el rol que le corresponde, como padre, como ciudadano. Tenemos que buscar la manera de hacer el bien y de que ese rol que desempeñemos sea en beneficio del otro. ¿Por qué la sociedad está así? Porque los políticos hacen uso irracional de su poder y del cargo que les toca tener. No pasan la prueba. Nosotros tenemos que estar alerta, vernos en el transcurrir del día y hacer una pausa y revisar nuestra actuación y decir, ¿cómo estoy actuando? ¿Qué hice mal? ¿Qué bien dejé de hacer? Esa evaluación nos va a permitir corregir en el momento oportuno las situaciones que se nos presentan y aprovecharnos de la prueba. Bendecir al hermano y decir gracias, hermanos, porque con tu actitud tú has hecho un llamado de atención en mí. Así tú no lo sepas, pero tú serviste de instrumento para yo practicar la humildad, para yo practicar mi ego, para yo poder crecer. Entonces siempre busquemos la óptica correcta ante las situaciones, el análisis correcto. La moral nos distingue de los animales. Entonces hay que estar muy pendiente de no dejarnos llevar y de estar alerta día a día con los roles que desempeñamos, tanto en la familia como en la sociedad. En la pregunta 774, hay personas que del abandono de los animalitos por sus padres infieren que en el hombre los lazos de la familia no son más que el resultado de las costumbres sociales y no una ley natural. ¿Qué debemos pensar de esto? La respuesta: el hombre tiene diferente destino que los animales. ¿Por qué puedes querer siempre identificarlos con ellos? En él hay algo más que necesidades físicas. Hay la necesidad del progreso, al cual son necesarios los lazos sociales, y los de la familia lo estrechan. Y aquí porque los lazos de la familia son una ley natural.
Dios ha querido que los hombres aprendiesen así a amarse como hermanos. Y hace referencia a la pregunta 205. Sí, este es un tema que verdaderamente es muy hermoso y controversial porque nosotros vemos lamentablemente que hay muchas sociedades donde, sobre todo, los lazos que deben sellar los padres, llamándolo el varón, dentro del núcleo familiar, parece que es el lazo más débil, ¿sí? Es el lazo que más fácil se rompe porque pareciera que hay toda una visión, sobre todo una visión muy latinoamericana, que el hombre, él por su naturaleza es libre y los hijos pertenecen más a la mamá que al padre en correspondencia. Y eso es un error muy grave que se ha venido instalando de generación en generación y esto es una falta contra la naturaleza evolutiva, porque cuando hablamos nosotros y cuando aquí los hermanos le hacen la respuesta y dicen hay una necesidad de progreso, entendemos que cuando uno viene en un seno familiar, no viene por casualidad. Allí hay amor, allí hay reconciliación, allí hay caridad, ahí hay un trabajo que hay que hacer entre los hermanos de situaciones probablemente que en el pasado han ido quedando como, como por falta y que hay que trabajarlas y que cada vez que nosotros estamos en el planeta con una persona que se nos hace en referencia y que se nos une en consanguinidad, también se nos une en lo espiritual y ello tenemos que nosotros trabajarlos con el mayor de los respetos, entendiendo que ese papá, esa mamá, ese hermano, ese hijo, esa hija, definitivamente es un lazo que viene a ser punto primero de referencia para mi progreso. Porque en la medida en que yo progreso en mi núcleo, voy saldando cuentas, pero también voy enriqueciéndome y ellos se van enriqueciendo, vamos evolucionando y esto posteriormente se proyecta en todos los ámbitos. Tenemos que estar claro que nadie, absolutamente nadie nos llega por casualidad, siempre hay una intención, hay una necesidad, hay una posibilidad de que todo aquel que se te acerca, con ti más la familia, está para establecer lazos, conexiones evolutivas para que juntos podamos crecer y juntos podamos marchar. No creo, y esto es parte de lo que dice la pregunta, que yo, por más que haga una vida, entre comillas, caritativa, si en mi núcleo no he saldado dificultades, que este momento de encarnación sirva para mí de evolución y de progreso, porque definitivamente en el núcleo principal, en esta energía primera que concebí, que es la familia, yo no voy a poder evolucionar y voy a poder decir todo lo que vine a hacer en este momento de la vida tiene sentido o es un trabajo hecho. Por eso es que es importante que todo lazo que uno adquiere es un lazo que debe trabajar y es un lazo que tiene que llevar a feliz término porque nunca se acaba hasta que, bueno, a cada quien es llamado a la casa del padre, es llamado a la etapa evolutiva que tiene que continuar. Antes, ese nexo debe existir como desde la concepción del nexo, es decir, desde el nacimiento hasta que no. Los lazos fraternales comienzan en la unión familiar. O sea, yo no puedo llamar a un hermano de afuera si yo al hermano que tengo al lado no lo tengo en el trabajo. Las comunidades espirituales, las esferas espirituales, unas se trabajan fraternalmente reina la ley del amor. En nosotros no tiene que regir el amor del juicio porque tendemos a enjuiciar más al cercano que al lejano, tendemos a hacer más luz en la calle que dentro de la casa.
y la casa es un templo en acción, en donde nosotros tenemos que dar el ejemplo, en donde tiene que estar el amor reinante, en donde tenemos que trabajar y en donde debemos saber que cada uno de los integrantes en sí trae una lección que aportarnos, trae una escuela y generalmente uno le exige al otro lo que no tiene, uno le exige al otro, sobre todo a los hijos, situaciones que no corresponden. Debemos entender que hay un libre albedrío y que dentro del núcleo familiar cada quien es distinto y cada quien vive para distinta. Basado a eso, nosotros tenemos que unirnos en el amor, unirnos en la acción y en ver más allá en cada uno qué aporta dentro de esta orquesta llamado familia y que es el pilar fundamental de la sociedad eh, y desde donde nos van a revisar y hacer al término de la encarnación el aporte que pudimos dar o que dejamos de dar sobre los demás. En la pregunta 775, Kardec le hace a los hermanos, ¿qué resultado tendría para la sociedad la disolución de los lazos de familia? Y la respuesta sigue siendo contundente, una recrudencia del egoísmo. Muchas veces Sí, bueno, uno, siendo egoísta, dice, no, ya yo no puedo con mi familia, me alejo. No los entiendo y prefiero caminar por mi lado. No, porque tu escuela está en la familia, tu escuela está con tus hermanos, está con tu entorno. El hecho de que te duela, el hecho de que te den el ego, en el orgullo, hace que tú te aísles y evites la situación. Tú pediste ser parte de ese entorno familiar, tú pediste estar en esa familia, tú pediste encargarte de esos hermanos que piensan muy distinto a ti y que su accionar muchas veces te duele, pero tú pediste estar en ese entorno, porque las encarnaciones, como bien lo sabemos, muchas veces están planificadas y muchos vinimos tratando de abordar situaciones milenarias para dejarlas acá en el plano. Entonces, el aislarse, el evitar, el ser egoísta y crecer y caminar solo, irse por otro lado, hace que eso más bien empeore la situación y que lamentablemente la prueba no sea superada, sino más bien genera más nudos dentro de los lazos con los hermanos que traemos de encarnaciones pasadas entrelazados. sí, definitivamente es eso, pues. La sociedad camina justamente a, a que se debiliten los lazos familiares y cuando se debilita la familia, que es uno de los grandes problemas que vamos teniendo ahorita, cuando se debilita la familia, el ser termina definitivamente autodestruyéndose porque no encuentra un puerto, porque no encuentra salvación, porque fuera de su familia es muy poco el amor y la caridad sincera que se consigue y por eso entonces vemos tantos hermanos sufriendo, tantos hermanos en condición algunas veces de locura y de demencia, justamente porque no han tenido esa fortaleza de los lazos familiares y allí es donde viene el desespero, algunas veces el suicidio y todos los problemas que nosotros tenemos como sociedades, ya que no valoramos lo micro, solamente valorando lo macro, y en lo macro definitivamente no se encuentra ni Dios, ni se encuentra el amor, ni se encuentra la calidad. La familia es el ejemplo. Entonces, si yo en mi familia lo que vi fue alcohol, infidelidades, yo soy un alma herida que va por la sociedad hiriendo a los demás porque somos muy buenos rescatando lo malo del otro y justificándonos sobre el mal actuar de los demás. Entonces yo ando después por la sociedad no siendo parte de la solución, sino un problema más de ella. Entonces aquí es el llamado de atención de entender la situación en que estamos, la situación familiar que tenemos, comprenderla desde la óptica espírita para poder solucionar y desatar estos nudos de lazos milenarios que traemos con los hermanos que
compartimos en el común vivir. Bien, Amarilis, por aquí hay una pregunta, ¿sí? Que la acabo de leer, la pongo en el contexto y dice, buenas noches. Muchas veces los familiares son uniones que se dieron y ataduras del pasado que deben ser desatadas para continuar la evolución espiritual. Respondiendo a esta pregunta, yo creo que no debe verse los lazos ni la familia como una atadura, como una situación, sino de evolución y progreso, porque allí es donde verdaderamente hay el camino. Y si nosotros tenemos hermanos que por condición de desarrollo y de progreso necesitan de nuestro auxilio y en concurso y en caridad hay la posibilidad de seguir trabajando con ellos y para ellos, es necesario entonces establecer esos lazos para que evolucionemos y evolucionemos juntos, ya que en la medida en que nosotros practicamos el amor, entonces en esa medida seremos más libres y caminaremos hacia grados de evolución mucho más altos. Esa pregunta 775 allí no está correcta porque dice, ¿qué resultado tendría para la sociedad la disolución de los lazos de familia? No estaba escrito allí. Allí Esperanza comenta, buenas noches, saludo fraterno. La palabra correcta es relajación, en lugar de relación, me confundió. Sí, la pregunta está mal colocada, efectivamente. Nosotros tenemos que estar alertas porque realmente el mal haber, la inferioridad, los espíritus oscuros van a atacar y van a abordar lo más sagrado que es la familia, porque desde allí parte el ser y desde allí parte la conciencia, los valores, la moral. Entonces la familia tiene que ser protegida y protegida responsablemente por quienes lo habitamos y quienes hacemos parte de ella, responsabilizándonos de nuestros actos para poder influir de la manera correcta en los demás. Este ha sido el capítulo número 7. Si tienen algo, pueden abrir los micrófonos. Si quieren comentar algo, preguntar, comentar, estamos prestos para hacerlo. Esta dinámica de esta noche ha sido tipo conversatoria entre Néstor y mi persona para abordar este capítulo que se ve sencillo, pero es un capítulo que realmente nos lleva a la reflexión y que el dejarlo a un lado y el de omitirlo ha hecho cometer tantos actos impuros, ha hecho que no pongamos en perspectiva nuestra vida y que no lo hagamos de la manera correcta y ha hecho que, bueno, que tengamos que tener miles de encarnaciones para poder corregirlo. En el contexto, la familia en esta época es la más atacada por todos los flancos, dice un comentario. Es por ello que cada quien debe ser una pequeña luz dentro de su seno familiar. Sí, una de las cosas que estaba reflexionando ahorita con respecto a este tema es que eh, no es un tema fácil porque cuando uno habla del otro, pareciera que el otro fuese un ser fácil de manejar, cosa que es un error porque nadie maneja a nadie. Pero cuando entramos en este proceso de relación, en este proceso natural de intercambio, nos damos cuenta que no es un proceso fácil porque eh, cuando estamos en la familia, cada quien tiene intereses, cada quien tiene cotidianidad, cada quien tiene un sinfín de situaciones que en lo personal lo aquejan y que de una u otra forma se manifiestan y a veces el proyecto común, ese proyecto de crecer y de evolucionar, no siempre está tan presente y generalmente existen en la convivencia muchos roces y estos roces hacen que este proceso, estos lazos, estén constantemente debilitándose en situaciones de discusiones, algunas veces de pelea, unas de retiro, unas de violencia.
Y esto hace que este capítulo, como Amarilis lo planteó varias veces, pareciese fácil, pero que en la dinámica es toda una complejidad, porque es trabajarme primero yo, para trabajar mi conciencia, para trabajar mi evolución y entender que el otro está definitivamente también en su camino evolutivo, donde, bueno, tenemos luces y tenemos sombras, y en este caminar juntos hay muchas veces tropezones, piedras, circunstancias, mañas, eh, quejas, un sinfín de cosas que hacen que esto sea un trabajo que sea constante y que sea el trabajo más difícil de hacer, ¿no? La responsabilidad más grande que tenemos es para con la familia y ahí es donde están las pruebas más grandes. Las pruebas más duras, las pruebas más difíciles son en el entorno familiar y en el núcleo, porque está el lazo de amor, de unión y donde vienen los hermanos a encarnar para ponernos a prueba, porque nos ponen a prueba desde el dolor, desde el sufrimiento. Entonces, identificar a cada miembro de la familia como realmente es, y no para juzgarlo ni para presionarlo, sino para amarlo y para ayudarlo, es el deber de cada uno de nosotros. Es el rol que debemos cumplir nosotros como espíritas. No podemos llamarnos hermanos entre nosotros si dentro del núcleo familiar no está el ejemplo y no está la fraternidad reinante. Entonces, a veces uno espera mucho del otro, porque uno del vecino no espera nada, o a lo mejor de un lejano no espera nada, pero espera mucho de un familiar. Entonces, no porque el familiar actúe de una manera distinta al que nosotros queramos, no hay que aislarlo, debilitarlo o juzgarlo. Más bien tenemos nosotros que entender la situación y abordarlo con el amor más profundo que podamos tener y agradecer a Dios por la oportunidad de esa prueba que se nos presenta a través de ese hermano, porque nada es en vano, nada es casualidad, todo está enlazado por algo. Y en la medida que lo entendemos y lo comprendemos, no es que va a dejar de suceder, puede que suceda y hasta peor el sufrimiento y el dolor, pero lo llevamos de una manera distinta y lo abordamos de una manera distinta y el progreso se mantiene presente y la purificación familiar en comuna se hace reinante. Lo citado dice, Edgar dice, la pregunta 775, ¿qué resultado tendría para la sociedad la disolución de los lazos de familia? Efectivamente, así era la pregunta, estaba mal escrita en la lámina. Esperanza dice, lo citado en la pregunta 775 está pasando mucho actualmente y algunas familias han dejado de educar en valores. Las largas jornadas laborales, la permisividad y el uso excesivo de redes sociales han influido en esa pérdida de valores. Toca seguir difundiendo la doctrina espírita para lograr una mejor sociedad, siempre desde la paz, amor y caridad. Efectivamente, es así. Eh, la familia es el lazo fundamental y en donde nosotros debemos estar atentos y protegerlo y cuidarlo como un templo. Hay que recordar que la mayoría de nuestros hijos fueron nuestros enemigos en otras existencias. No solo nuestros hijos, nuestros hermanos, tíos, todo aquel que conforma el núcleo, eh, tiene un historial de arraigo y de situaciones que nosotros debemos comprender y debemos analizar y debemos superar en esta encarnación. Demos gracias por la oportunidad de cumplir con la misión de depuración desde el lazo familiar. Si hay alguien que quiera comentar o preguntar. Sí, como te decía, Amarili, este es un tema que es un tema muy cotidiano, que para nosotros debe ser punto de referencia siempre, porque allí es donde se centra el mayor acto de caridad. Parece un elemento egoísta, pero no, porque lo que tú proyectas en la familia, esos lazos que tú eres capaz de fortalecer en la familia, son los lazos que tú posteriormente vas a comprender y vas a fortalecer en los otros ámbitos en los cuales como sociedad nos toca desarrollar y vivir, porque sabemos que la familia no es el único lazo, hay lazos en el mundo laboral,
hay amistades que también se van uniendo, que no son casuales, todas son un conjunto de circunstancias que van llegando para la evolución y para el progreso. Si tú no eres capaz de entender en tu conciencia espiritual esta dimensión y de trabajarla constantemente a través de la paciencia y a través del amor, estos elementos van a hacer que tu avance y que tu progreso se vea cada vez más disminuido porque no estás haciendo el trabajo al cual tú te comprometiste en venir en esta vida, pues en este caso. Bueno, hermanos, si no hay más preguntas o comentarios, damos por cerrada la charla de este domingo con la ley de sociedad. Veremos en el próximo capítulo la ley del progreso, en el capítulo 8. Nos despedimos con una oración. Néstor, no sé si quieres tú cerrar la reunión con una oración. Le damos gracias a cada uno por participar, por haber estado acá. Saludos envía nuestra hermana Irma desde Acapulco, México. Un fuerte abrazo para todos. Y damos por terminada la charla. Néstor, si puedes hacer la oración final. Bueno, al estar agradecido con cada uno de los hermanos que se conectaron, agradecemos también a nuestro Padre. También agradecemos a toda la comunidad espiritual que nos acompaña y que siempre está pendiente para la formación, esperando que esto nos sirva a cada uno para ir progresando, para ir evolucionando y que este mensaje tan bonito nosotros inmediatamente lo coloquemos en práctica para que todo esto sirva para el crecimiento de cada uno de nosotros y del mundo espiritual. Muy, María Dolores, muchas bendiciones desde España, un abrazo desde Valencia, también nos dice la Escuela de Luz de Porvenir. Muchas gracias a todos, que tengan una reparadora semana, llamado de atención para estar prestos, para aportar, para colaborar y para progresar y purificarnos, que es nuestra misión y fin último de esta encarnación.